Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Javier Carpintero, director general de Recordati España. Recordati España es la filial española del grupo farmacéutico internacional Recordati, un grupo presente tanto en áreas de atención especializada como primaria, así como enfermedades raras. Desde su planta de fabricación en Zaragoza y su sede comercial en Madrid, Recordati España trabaja en el desarrollo, producción y comercialización de medicamentos en áreas clave como urología, gastroenterología, pediatría, psiquiatría, cardiología y ginecología. No te puedes perder este capítulo para conocer desde dentro la gestión de una de las empresas farmacéuticas más grandes de España y descubrir cómo materializan su propósito Unlocking the Full Potential of Life, ayudando a las personas a vivir plenamente a través de tratamientos innovadores. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores, el podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Pues buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí contigo. Javier Carpintero, director general de Recordati España. Qué maravilla tenerte por aquí. Un placer. Oye, yo creo que prácticamente toda la audiencia conoce quién es Recordati, pero explícanos, ¿quién es Recordati? Bueno, pues Recordati es una compañía maravillosa farmacéutica italiana que nace allá por el año 1926. Wow. Con un farmacéutico local italiano, como han nacido tantas y tantas farmacéuticas en Alemania, España o Italia, y que poco a poco pues su sueño se va agrandando hasta ser lo que Recordati es hoy, ¿no? Una compañía farmacéutica centrada en dos grandes áreas, Specialty and Primary Care y enfermedades raras. He visto que también teníais en el brochure, ahora cuando estaba preparando la conversación, también tenéis como una división de Consumer Healthcare. Sí. Dependiendo de los países, suele estar integrada dentro de Specialty and Primary Care. Okay. Suele ser una división dentro de esta unidad de negocio. Fenomenal. 1926, son casi 100 años. Pues supongo que el año que viene tendréis una fiesta por todo lo alto. El año grande, pero este año es año grande también para España, porque a partir de los 90 la compañía empieza su expansión internacional. Hasta los 90 era una compañía meramente italiana. Hoy en día opera directa o indirectamente en más de 150 países. Wow. Y a partir de los 90 empieza su expansión, ¿no? El primer país, tenemos la suerte de ser el primer país donde entra la compañía en el año 95, con lo cual estamos de cumpleaños celebrando los 30 años de la compañía en España. Qué bueno. ¿Cómo entra Recordati en España? Pues poquito a poco, con el portfolio sobre el que tiene derechos, productos propios. Y se hace más fuerte a partir del año 2013 donde compra el laboratorio Cassenfleet, ¿no? Sí, muy conocido. Hace unos 12 años ya, y esto cambia nuestro vínculo con España, porque pasamos a ser una compañía italiana pero con sus propias raíces. De hecho, hasta este mismo año nuestro nombre es Casen Recordati dentro de España. ¿Todavía sigue llamándose Casen Recordati? Todavía sigue llamándose Casen Recordati, y precisamente estamos tratando ya de tener una imagen única y de llamarnos en breve Recordati ya también en España. Hombre, se ha honrado bastante la historia de Cassenfleet durante tanto tiempo, pero claro, en algún momento hay que... Bueno, no hay que perder las raíces. Yo creo que el saber dónde uno viene y saber que todo lo que ha aportado, lo que nos ha convertido el comprar Cassenfleet, no hay que olvidar que tenemos una fábrica en Zaragoza, tenemos investigación en Zaragoza,
y hacemos muchas cosas desde un sistema sostenible que tenemos en el país, ¿no? Y luego los propios productos de Casen Fleet, que hemos comprado hace años y que ya son parte de nuestra historia, se comercializan directamente en más de 55 países. ¿Desde España se comercializan a estos países? Productos producidos y varios de ellos creados en España que se comercializan hoy en día a 55 países. Más de 70 millones de unidades que fabricamos al año aquí en España. Desde el 2013 más de 30 puestos de trabajo nuevos, más del 70% de aumento de la producción. Y todo ello en un sistema 100% sostenible, donde pues, las últimas placas solares, por ejemplo, que acabamos de estrenar, dan soporte yo creo que al 35% de las necesidades eléctricas de la fábrica, ¿no? Qué interesante. Cuando me pase por Zaragoza, haré una paradita en la fábrica y espero poder hacer una visita. Seguro. Oye, háblanos un poquito de datos más financieros. Ventas globales, ventas en España, número de empleados, etcétera. Sí. Para nosotros los datos financieros son una consecuencia de poner al paciente en el centro, ¿no? Nosotros hablamos siempre en nuestro lema como compañía de Unlocking the Full Potential of Life, que viene a decir permitir al paciente o a las personas que desarrollen la mejor vida que puedan tener, ¿no? Desde esa perspectiva creamos soluciones y trabajamos en aportar innovación y soluciones a muchas personas que tienen distintos tipos de problema, y en la parte de Consumer Health, que quieren tener una vida pues más plena gracias a estas ayudas. Desde ese punto de vista hemos llegado a facturar, yo creo que el último año, sobre 2.340, creo que exactamente 2.341 millones de euros. Hostia. Es una compañía cotizada en la bolsa italiana, con lo cual también lo que puedo compartir contigo, pues dentro de una compañía cotizada, pues tiene algunas limitaciones, pero bueno, en España somos más de 320 personas trabajando, en el grupo alrededor de las 4.500 personas. Y es una compañía pues, que tiene vocación de crecer y continuar su crecimiento en tres formas diferentes. Y si quieres te las cuento. Sí, adelante. La primera es el crecimiento orgánico, es decir, los productos que tenemos y su desarrollo. Continuamos desarrollando nuevas formas farmacéuticas, por ejemplo, para pruebas para detección de cáncer de colon. Tenemos Citrafleet que se fabrica en España y por ejemplo, pues de este fármaco acabamos de lanzar el Ready to Use. Se ha estudiado, fabricado en España, y España lo ha comercializado primero, pero lo exportamos ya, por ejemplo. Esto lo hacemos, digamos, como crecimiento orgánico. Luego tenemos otro tipo de crecimiento que viene a ser compras y adquisiciones. Recientemente hemos comprado lo que en España se conoce como Duodart y Avidart, sí, para urología, hiperplasia benigna de próstata. Lo conozco bien. Y bueno, pues son dos grandes fármacos que hemos comprado dentro de un acuerdo internacional con GSK, ¿no? ¿Para todo el mundo o solo para algún territorio? Para los territorios donde operamos, entre ellos España, Italia y algunos países Bueno, más. esto, para que lo sepa la audiencia, ellos saben que en Dedique nos dedicamos a la urología. Yo recuerdo que el Duodart llegó a tener ventas pico en algún momento de 100 millones de euros en el mercado español. Sí. Tratamiento para hiperplasia benigna de próstata, allá donde los haya, ¿no? Sí, es un gold estándar de tratamiento, como la mayor parte de los tratamientos que tenemos en su clase, que son primeros en España o primeros en alguno de los países donde operamos, y son fármacos que llegan a un montón de pacientes. Hablamos de llegar a 300.000 pacientes al mes. Hostia. Es una cifra realmente alta, y esto, para que nos hagamos a la idea, significa el impacto que tiene nuestra compañía en millones de vidas a nuestro alrededor, ¿no? En nuestro propio país, cosa que a todos los que trabajamos en Recordati nos hace sentir especialmente orgullosos, ¿no? Probablemente toda la población española en los últimos 20-25 años ha utilizado alguno de los 40 o 50 productos que comercializamos en España en Recordati.
Que bueno, por completar un poquito lo que vas diciendo, mientras reviso el brochure que está publicado en la página web de Recordati, compañía cotizada en el Italian Stock Exchange, Sí. Veo que 2023, son datos de 2023. 2023 eran 1.300 millones en la línea de Specialty and Primary Care. Sí. O sea, por redondear, el 60% de la facturación. Y 700 millones en Rare Diseases. Sí. Que eso es un buen nivel de facturación en una área tan pequeña, ¿no? O de patologías tan pequeñas. Sí, me encanta el cómo tenemos en este sentido la compañía, ¿no? Tenemos la compañía de muchos y la compañía de unos pocos. Y las dos cosas son excepcionalmente relevantes, ¿no? Es muy importante tratar patologías como la hiperplasia benigna de próstata en poblaciones como la española, que envejecen cada año, pero es también muy importante en que haya compañías como la nuestra que siguen invirtiendo recursos, pues hasta 300 millones al año, 200 y muchos millones al año, si hablas del año 2023, en seguir buscando soluciones para unos pocos. Para esos pocos, a mí me gusta mucho decir que para esos pocos es el 100%. Cuando te pasa a ti algo, no estás pensando en si eres uno entre un millón, estás buscando que alguien te ayude a solucionar un problema enorme. Y esto trae otro tipo de complicaciones que no son fármacos que se usan para tantos y tantos pacientes como los de Specialty and Primary Care, sino que aquí estamos hablando también de pacientes que tienen, digamos, problemas que afectan a su vida o su calidad de vida, y que estos pacientes también tienen sus familias y la necesidad de que les ayudemos a encontrar soluciones, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que me llama la atención cuando miraba estas cifras es cómo, y entro a hacerte una pregunta más de índole para aprender, ¿Cómo se gestiona en una compañía tan grande, tan multinacional, con filiales, con operaciones en 150 países, dos negocios tan distintos, ¿no? Specialty and Primary Care, 1.300 decíamos en el 2023, 700 millones en Rare Diseases. Sí. Están muy equilibrados para ser negocios, desde mi punto de vista y sin conocer, muy distintos. Sí. A ver, nosotros tenemos unidades de negocio separadas. O sea, los retos a los que nos enfrentamos en cada una de la tipología de pacientes a los que tratamos de ayudar con todas estas soluciones son muy distintos, ¿no? Mientras de un lado el acceso normalmente suele estar garantizado por los sistemas de salud, ya sean públicos o privados, o la combinación de ambos. En el otro lado, el acceso se vuelve crítico, ¿no? De un lado, el tema es cómo tratamos los pacientes y gestionamos, casi si me apuras, listas de espera, y del otro, como bien dices, la pelea es encontrar y detectar al paciente, que le digan lo que tiene en un tiempo prudencial para que sus opciones sean mucho más altas. Y sí, nosotros lo llevamos separado. Nos unimos en lo que nosotros mismos llamamos One Recordati, trabajamos como una única compañía, pero con mi compañero Juan, que lleva la parte de enfermedades raras, y yo, que me encargo de la de Specialty and Primary Care. O sea, yo, el especialista, veo dos delegados, ¿no? Veo el delegado de Specialty and Primary Care con una serie de productos del día a día, y veo también al delegado especializado en Rare Diseases. Eso es. Eso es. Y se comunican bien con el especialista y... Sí, dependiendo de la patología. No trabajamos exactamente las mismas patologías. Hablamos de enfermedades raras que en alguna de ellas hay 6 pacientes en España. Hay que mirarlo en un ámbito mucho más global, pelear por encontrar a esos pacientes para que reciban el tratamiento a tiempo, y luego tener el acceso, que es uno de los grandes hándicaps del mundo en el que nos movemos, que el acceso sea temprano, a un justiprecio por el esfuerzo investigador de los laboratorios farmacéuticos, pero sobre todo que se piense primero en la igualdad de oportunidades para un paciente a la hora de tener su tratamiento, que es el mundo diverso igual al que a todos nos gustaría aspirar. Otras cosas que me han ido llamando la atención es, en algún momento he leído que hay 400 marcas, que es un portfolio muy grande, no estamos hablando de un portfolio pequeñito. Sí. Marcas además muy reconocidas en algunos países, marcas locales poderosas. También he visto que el porcentaje EBITDA, a fecha del 23, estamos hablando de un 37% de EBITDA. Es una EBITDA también muy interesante, al que tenemos que aspirar los más pequeños. Y lo que me gustaría entender es,
para acabar con la radiografía, es ¿dónde tenéis filiales? O sea, en muchos lugares, pero ¿cuáles son las filiales y cuál es el negocio de distribución? ¿Cómo pesa cada uno? Y sobre todo, ¿dónde están estas filiales? Sí, a ver, en los principales mercados operamos de manera directa. Uno de los grandes mercados es enfermedades raras en Estados Unidos, por el acceso, los precios que tienen, etcétera, etcétera. Es un mercado con un poder adquisitivo más alto y un mercado totalmente diferente. Obviamente para nosotros Italia es la cuna de la empresa y es uno de los países que más facturan, pero España está entre la tercera y la cuarta posición. Hostia, o sea que para nuestro grupo España es un país muy importante donde ponemos muchos recursos, ya no solo a nivel de económicos, sino recursos también ya sean a nivel de comunicación, imagen corporativa, y es una opinión la de España que se tiene en cuenta en todos los foros de la compañía. Qué bonito. Y además España siendo la tercera o cuarta posición en la facturación global, son 30 años y es la primera. Sí. Con lo cual quiere decir que el resto de filiales que se han ido creando ha sido en los últimos 30 años. Sí. Exactamente. Y hemos seguido pues esto que comentamos, desde el crecimiento orgánico de productos que ya tenemos derechos a compras estratégicas para hacernos fuerte en diferentes campos, como esta que te decía, acuerdo con GSK reciente, pero hemos tenido otros acuerdos. En Francia se compró Bucharán, en Portugal se compró otra compañía, y seguimos con las raíces, que ha sido una de las señas de identidad de Recordati, que hemos continuado con las raíces locales a largo plazo, para no olvidarnos de dónde vienen todas las personas que han acabado formando parte de la Recordati que tenemos hoy. Antes decíamos a micro cerrado que de Viquer tenemos una filial en Turquía y que para vosotros Turquía, estoy viendo, también es un mercado relevante. Me decías que Turquía está creciendo muchísimo. Turquía es un mercado muy, muy importante. Yo creo que no hablamos solo de Recordati, donde las cosas se están haciendo muy bien. Tenemos un equipo profesional en Turquía extraordinario, encabezado por Erdem, mi colega allí. Y es un país con múltiples oportunidades, ¿no? No quiero hablar mucho de geopolítica, pero todo el mundo sabe que una Turquía incorporada en Europa haría que Turquía fuese una potencia mundial. Yo creo que esto está en cualquier artículo que uno pueda leer. Lo que pasa es que Turquía se enfrenta a otro tipo de desafíos, como la inflación y un poco de inestabilidad, ¿no? Pero digamos, para nosotros Turquía es un país clave y del que nos sentimos orgullosos de estar y colaborar en el desarrollo de Turquía. Qué bueno, oye, qué bueno, ¿no? Es un peso importante que tenéis ahí. Simbionte es la agencia formada por un equipo de científicos especializados en canales digitales. Con nuestro servicio de marketing de contenidos, ayudamos a empresas de biotecnología y salud a llegar a sus potenciales clientes, a colaboradores y a inversores. Yo creo que puede ser un buen aprendizaje para todos los emprendedores o empresarios de compañías que no están cotizadas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene a nivel de comunicación una compañía que está cotizada que no tiene una que no lo está? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Sí, a ver, cualquier cosa que se diga puede ser malinterpretada, ¿no? Yo, más que hablar de farmacéuticas, si hablamos de bolsa, recientemente se han caído las compañías de computación cuántica por una frase que dijo el CEO de Nvidia, ¿no? Y eso está en las noticias, ¿no? Qué fuerte. Yo creo que digamos, los que trabajamos dentro de las compañías tenemos que dedicarnos a atender a aquello que es el fin fundamental de la compañía, y la parte de inversión que va fuera de lo que es el funcionamiento intrínseco de una compañía o de un país, dejarla para los profesionales que hacen ese otro tipo de trabajo. Si nos cruzamos los términos y el que habla de números o de bolsa se dedica a opinar de cómo tratar pacientes, y el que trata pacientes se dedica a hablar de bolsa, pues probablemente se equivocarían unos los otros y la imagen de la compañía saldría dañada. Por tanto, yo creo que
cada uno debería centrarse en su core business, y el nuestro es dar una vida de más potencial a todos los pacientes que tratamos. Qué bueno, muy interesante lo que comentas. Oye, entremos en la parte de historia, para que la gente conozca con más detalle Recordati Mundial, cuando empieza y qué milestones importantes van pasando, y lo que nos puedas contar también de Cash and Fleet y la historia con Recordati. Pero antes de eso, me gustaría primero que entres tú en tu historia personal. Ajá. Y saber, desde, yo qué sé, pongamos desde que terminas la carrera y empiezas en el mundo laboral hasta aquí, ¿qué ha ido pasando? Sí, bueno, yo realmente empiezo a trabajar antes de empezar la carrera, ¿no? Yo creo que debo llevar 30 y pico años cotizados, no sé exactamente cuántos, 32 o 33, desde los 17. La verdad que hice farmacia, acabo en farmacia, pues, madre farmacéutica, padre médico. Y empiezo en esto de la industria porque tengo un padrino en Vigo que es mi mentor desde los 17, 18. El gallego se nota en el acento, por si no lo ha notado alguien. Sí. Y allá en Vigo me pongo a trabajar con él en la farmacia, ¿no? Sí. Y es él el que me empieza a enseñar todo a nivel de lo que es una compañía, porque bueno, es una de las farmacias que más factura en España, y allí aprendo pues prácticamente la base del negocio, y de ahí con 18, 19 años pues salto a un programa de gestión de farmacias cuando todo se hacía con libreta entonces, y de ahí a un laboratorio de homeopatía de Boigon, francés. Y ahí pues hago mi carrera mientras trabajo como comercial, como visitador médico en Galicia. Eso es muy bien. La verdad que grandes aprendizajes, un montón de anécdotas, y hasta lo que soy hoy. Y eso que empecé pues por ganar el dinero, por no pedir dinero en casa. Soy el segundo de 6 hermanos. Mi padre médico muere cuando yo tengo 7 años, mi hermana pequeña 4 meses y la mayor 8. Entonces somos 6 hermanos. Y yo siempre he querido pues trabajar y ganarme mi dinero. Y ahí pues casi como hobby, necesidad para ganarme mi dinero, y acabé ya metido en Janssen más adelante, y MSD y otras compañías por las que he ido pasando, ¿no? Hasta llegar aquí. La verdad, un disfrute, ¿no? Para mí mi trabajo es uno de mis hobbies. Tengo más y hay otros que me gustan mucho, pero reconozco que el mundo en el que vivimos, de ayudar a tanta gente, es un regalo en sí mismo, con lo cual yo lo disfruto como un hobby. Qué bueno. Por entrar un poquito más en detalle, por lo que estoy viendo en tu LinkedIn, entras como Sales Rep en Janssen, sí. Regional Sales Manager en Abbott. Estás ahí también un tiempo, sí. Con lo cual ya tienes una cierta responsabilidad de área en Abbott. Luego ya sigues creciendo hacia Product Management en MSD. En algún momento, por saltarme un poquito, luego estás como Business Unit Director en Servier, sí. Y Head of Sales, y ya aquí asumes la primera en Advanced Pharma, en 2016, primer liderazgo completo, ¿no? Sí. Como Managing Director de España de Advanced Pharma. Sí. Explícanos esto, ¿cómo lo vives? Esta primera transición a la máxima posición ejecutiva en un país. Pues mira, primero yo era ambicioso de joven demasiado, y he cometido muchos errores precisamente por la ambición que tenía, y yo creo que me llegó la primera dirección cuando menos ambición tenía. Hubo una etapa en mi vida en que dejé de ambicionar tanto, porque la ambición yo creo que crece con uno. He hecho judo, he hecho muchas cosas, competición, y yo creo que la competición y el pique es siempre personal, pero yo creo que me llega la primera dirección cuando menos ambición tenía en la vida, y es un gran aprendizaje que yo muchas veces, cuando hablo con gente más joven y les mentorizas o charlas en cómo ayudarles a desarrollar, siempre digo que las cosas normalmente te vienen cuando estás más preparado, y la ambición, cuando tu foco es trabajar con las personas,
a veces tiene un mal equilibrio. No digo que no se pueda combinar, que hay gente que lo hace muy bien, pero yo creo que viene bien tener un punto de poso cuando hay responsabilidades como la que hablas, donde una compañía y toda la gente que trabaja alrededor depende en muchos casos de decisiones buenas que tomes, ¿no? Entonces ahí tienes que dejar egos a un lado, intereses personales a un lado y centrarte mucho en las personas con las que trabajas para buscarles el mejor futuro, tanto a ellas como en nuestro caso a los pacientes a los que acabamos tratando con nuestro trabajo, ¿no? Totalmente. De todas maneras, son posiciones ya en las que tienes mucha responsabilidad de cuenta de resultados, de inversiones, de equipos. ¿Cómo haces ese cambio profesional? O sea, ¿qué tipo de herramientas tienes que poner en marcha, o qué tipo de aprendizajes tienes que hacer, qué tipo de formaciones, qué tipo de mentorizajes para poder estar a ese nivel que se espera de ti? Eso es un gran reto, ¿no? Siempre crees que lo puedes haber hecho mejor. Y otra cosa de las que te da la edad es que vas siendo muy consciente de los errores que cometes, ¿no? Las personas somos muy de excusarnos, y una de las grandes excusas que nos contamos todos es que gracias a aquello soy lo que soy hoy. Yo siempre digo que los errores no hay que ruborizarse por llamarles errores y decir que se podía haber llegado a esto sin cometer tantos, ¿no? Y yo soy un claro ejemplo de muchos errores que podía haber evitado, pues probablemente estando mejor aconsejado y dejándome aconsejar más, ¿no? Las dos cosas. Dicho eso, yo creo que si tu vocación de verdad es asumir un liderazgo de cualquier tipo, porque no se necesita ser director general para asumir una responsabilidad importante, ni yo veo una gran diferencia entre llevar 5 personas y llevar 200. De una manera te ocupas de 200 a muerte, y de otra te ocupas de 5 a muerte. El foco siguen siendo las personas en ambos casos, pero lo que sí veo como un gran elemento diferencial a la hora de llevar todas estas responsabilidades es que sabes que de lo que tú acabes decidiendo finalmente, porque todo lo apruebas de una manera u otra, el futuro de todas esas personas y de la propia compañía y de muchos pacientes que tratamos cambia. El que nosotros lleguemos con una comunicación buena de un fármaco que puede cambiar vidas, o lleguemos con una comunicación mala, afecta indirectamente a pacientes, afecta indirectamente, pero para ese paciente que es tratado de una manera u otra, sí va a afectar de manera muy directa. Y eso es lo que digamos, te mueve a la excelencia, por lo menos a mí. Yo soy una persona perfeccionista, donde lo bueno siempre puede ser mejorado. Y en ese camino de que lo bueno puede ser mejorado, no es que busques la perfección, porque es ridículo, no existe, pero en ese camino hacia buscar la perfección en cada cosa que haces es el que te permite seguir creciendo y probablemente crecer más rápido, evolucionar antes y adaptarte mejor a los cambios, que es una de las claves de cualquier dirección moderna que uno pueda traer, ¿no? Muy interesante. Es que justo ahora le estoy dando muchas vueltas a este tema, porque habrás visto que invitamos hace poquito aquí a Aurelio Segarra, el CEO de Uriac, que es un súper experto en liderazgo, que tiene varios libros sobre el tema. Me estoy leyendo alguno de ellos y ahora estoy en esa fase de darle vueltas a la cabeza. Ahí asumes otro nuevo liderazgo al poco tiempo, al poco tiempo, después de un tiempo, sí. En Teramex, y aquí ya pasas a liderar además un clúster de 3 países del sur de Europa, ¿no? Italia, España y Portugal. ¿Qué tal esa experiencia? Pues una experiencia que te cambia la vida. Yo creo que cada vez más compañías multinacionales para llegar a puestos de dirección general te exigen estar fuera de tu país, y yo creo que es una herramienta acertada. Y creo que es acertada porque hay gente que no necesita hacerlo, pero hay otra gente a la que no le viene mal, con lo cual ayudarte a ver otras culturas, a vivir otras culturas y empaparte de otras culturas ayuda mucho al desarrollo de un líder, y ayuda mucho a que la mente se abra.
a que tengamos una mentalidad en el liderazgo mucho más diversa e inclusiva. Y yo creo que para mí es una experiencia fundamental. Porque te tuviste que ir a Italia para tomar el liderazgo de este clúster. Fue una decisión personal y familiar. Vale. Pero sí, yo creo que cuando eres español y diriges Italia, es un gesto de interés en las personas el que te muevas a vivir la realidad de la gente que está allí. Por eso decidí ir a Italia. Y luego la gente te dice España e Italia muy similares, pues tanto como Grecia y Dinamarca. Pues, ¿Sí? Sí, yo creo que bueno. Tenemos culturas con matices, que es lo bonito de las culturas, absolutamente diferentes, que son complementarias y con rasgos muy parecidos en algunas áreas, sin duda, pero que son también muy diferentes en otras. Es un elemento incuestionable y es parte de la riqueza de una compañía multinacional, el que puedas interaccionar con gente de un montón de países, que vea realidades de un montón de maneras, porque al final los pacientes a los que acabamos tratando son así, diversos, distintos y con pensamientos y necesidades totalmente diferentes, ¿no? Más hoy que se habla de la medicina personalizada, ¿no? No, oye, totalmente así, pero tengo curiosidad, ¿qué cosas a nivel de choque cultural o aprendizaje cultural viviste en Italia que es diferente, por ejemplo, a España, que puedas recalcar? Sí, a ver, muchas veces vamos a tópicos, ¿no? Entonces, a mí me gusta evitar los tópicos en la medida de lo posible, pero desde la manera de saludar a la gente a la manera de interaccionar con las personas. Por ejemplo, aquí en España, la gente que entra a ver al director general, por poner un ejemplo de hoy, la gente que entra a ver al director general entra pues con sus 3 papeles, con 3 temas que te quieren contar específico, con 2 números hechos. En Italia, muchas veces a nivel cultural, el hablar con el director general para el comité de dirección es parte de una interacción pseudofamiliar y de protección y ayuda mutua, con lo cual la gente entra en tu despacho muchas veces a comentarte ideas. Esto desde un punto de vista anglosajón es tráeme los números, tráeme los datos y lo discutimos. Pero si tú quieres aplicar eso en Italia, pues probablemente te vaya a costar integrarte un poco más porque la gente está esperando otra cosa de ti, ¿no? Y es un simple ejemplo que yo no sacaría más allá de ahí, pero como este ejemplo podemos hablar en cada faceta de la vida. En algunas cosas, digamos, es un país que está más evolucionado, emprendimiento, ya que estamos hablando de bioemprendedores. En emprendimiento no hay color, o sea, la mentalidad de un italiano medio es emprendimiento. El 80% de los niños piensan en ser emprendedores cuando son niños, 80%. En España queremos ser funcionarios. Totalmente. En esa misma proporción. Y esto te da visiones diferentes a la hora de innovar, de hablar de poner nuevos planes en marcha. Pues allí pues yo creo que es un poco más fácil en cuanto a mentalidad, pero como siempre digo, no depende tanto del estereotipo medio, no todos son así, ni es imposible emprender en España y en ti tenemos un buen ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que la cross-fertilization, al final, coger lo bueno de la gente que te rodea, absorberlo y tratar de implementarlo allá donde uno va, es al final lo que marca la diferencia, ¿no? Cada vez hay más gurús que dicen en este mundo, cada vez hay más cosas inventadas, deja de inventar tanto y copia bien. Si te conformas con copiar bien, pegamos un salto social extraordinariamente importante. Así es, así es. Oye, llegas hace un año a Recordati. ¿Y cómo llega este tema y cómo asumes esta responsabilidad? Bueno, pues para mí fue una oportunidad única por las personas que conocí, que me querían, que me propusieron venir, y por otro pues era no desvincularme tanto de España, aunque tengo también un
puesto en el sur de Europa en acceso, pero no desvincularme tanto en España y coger una empresa pues de un tamaño pues más grande que lo que eran las empresas que había dirigido hasta este momento, por ver si los modelos que uno aplica y demás son escalables, por conocer gente nueva, por ver nuevas patologías en las que no estaba tan familiarizado y por seguir pues creciendo y experimentando, y con una gran responsabilidad de empezar una transformación en España que nos lleve pues a ser todavía digamos un partner o un amigo de la sociedad, precisamente para lograr ese objetivo de dar una mayor calidad de vida a las personas, en este caso en España. Y cojo el reto, la verdad, con optimismo y con un equipo que desde el primer momento se remanga y que me pide cambio, ¿no? Es la primera vez que llego a una compañía y la gente te anima a que las cosas sigan cambiando y evolucionando. ¿Cuál es el reto o los retos importantes que te plantean cuando asumes el liderazgo para España? Sí, digamos, somos una compañía muy establecida, fuerte y conocida, ¿no? Dentro de España. Pero quizás hemos dejado un poquito de lado nuestra imagen más moderna y poner en valor pues todas las cosas que hacemos en el día a día. Yo creo que tenemos un reto de imagen, otro que demanda el entorno, que es un sistema de trabajo un poco diferenciado. Cada vez hay que saber más de menos cosas y especializarse. Yo creo que el trabajar con foco permite a la sociedad evolucionar. Abarcar mucho significa no llegar a nada de una manera eficiente, y tú comentabas antes, o si no lo comentamos ahora, pero nuestra compañía, uno de los focos que tenemos en SPC es de conseguir la excelencia en las áreas en las que estamos, y sin foco y especificidad, claridad de ideas y una visión bastante marcada es muy difícil de conseguir. No, totalmente. Y en Specialty Care, por volver a SPC, en Specialty Care, en España concretamente, aparte de la urología, que estáis y muy fuertes con las diferentes moléculas que lleváis y productos que lleváis, ¿dónde más estáis? Sí, pues urología, como dices, que no quiero dejar pasar urología sin hablar del cáncer de próstata, que es el más prevalente en nuestra sociedad, y ahí estamos como uno de los líderes en el tratamiento de esta patología, que necesita todavía empuje, conocimiento, divulgación, etcétera, etcétera. Con la ligar, ¿no? La marca ligar. Por supuesto, hemos hablado de hiperplasia, donde ya estábamos antes de este acuerdo con GSK. Y luego estamos en otras patologías muy fuertes. En cardiología somos una compañía que ha trabajado en hipertensión, angina, etcétera, etcétera, durante muchos años. Somos una compañía históricamente conocida dentro de la cardiología. Somos una compañía que lleva relativamente poco tiempo, pero ya son años, un poquito antes de la pandemia, en una patología como la esquizofrenia. Con fármacos que traen novedades y mejoras claras para el tratamiento integral del paciente con esquizofrenia. Hay que pensar que la esquizofrenia está prevalente en un 1% de la sociedad, y que fuera más allá de lo que uno está acostumbrado pues a ver entre las películas y demás, es gente que puede tener una vida con los fármacos actuales, tratamientos actuales, prácticamente normal, porque cada vez se trata más la parte afectiva, la sintomatología negativa, y la solución que nosotros tenemos la tratan. Estamos también en pediatría desde hace un montón de años, con parte del portfolio que tenemos fabricado en España. Nos estamos aproximando también en este cambio y este foco que tratamos de poner muchísimo al farmacéutico. Creo que en el mundo actual no podemos enfocarnos solo en un área de la medicina, sino pensar más de una manera integral, desde médicos, fenomenal, pero también enfermería,
también la farmacia. Yo creo que cada vez tenemos que hablar del sistema de salud de una manera más amplia, incluso del pagador, que es el que muchas veces te posibilita el acceso. Y ginecología, estamos con grandes productos también y opciones dentro de la ginecología, y somos desde hace años una compañía líder y de la mano del aparato digestivo en general. Y esos son los principales focos que tenemos hoy en día y en los que queremos seguir poniendo más foco. Esto es, seguimos queriendo potenciarlo sin estar cerrados a otras áreas donde evaluamos. Esto dentro de Specialty Care. Y este crecimiento vendrá de nuevo por crecimiento orgánico e inorgánico, pero también a nivel local. O sea, a nivel local también se pueden producir adquisiciones sin ningún problema. Absolutamente. Estamos siempre abiertos a ver opciones en el mercado que nos permitan ayudar a más pacientes dentro de las áreas en las que hemos decidido especializarnos, ¿no?, como compañía. Y buscando la excelencia es también la excelencia en el tratamiento de los pacientes, con lo cual tener más opciones para los pacientes a los que ya llegamos tiene más sentido a día de hoy que abrir especializaciones nuevas. No lo descartamos, pero todavía hay recorrido para crecer en estas áreas. Son áreas: urología, cardiología, pediatría, CNS, ginecología, gastroenterología. ¿Cuál sería la que más pesa hoy en día a nivel local, a nivel nacional? Claramente urología. Urología, pues tenéis unos fármacos, como decíamos antes, unas marcas que son marcas muy reconocidas y con un facturado muy importante. Sí, pero yo insisto siempre y lo insisto a la propia gente de nuestra compañía, ¿no? Para nosotros no hay áreas más importantes que otras. Si hablamos en volumen de negocio, podemos decir que urología sí. Yeah. Pero el volumen de negocio no es lo que mueve nuestros actos. Para mí es tan importante un paciente de gastro, pues con un tema de estreñimiento, vamos a poner, como un paciente que tiene otro tipo de problema. Nosotros lo que pensamos es en hacer la excelencia para cada una de las áreas donde estamos, sin diferenciar cuál de ellas puede traer mayor o menor volumen de negocio. Eso es la búsqueda de la excelencia y el poner personas y también pacientes en el centro, ¿no? Pues hablando de personas y de la importancia del talento dentro de la organización, háblanos un poquito. Decías que habían 327 personas en España a día de hoy, un dato muy, muy concreto. Háblanos un poquito de cómo se splitan, cuál es el tamaño de la fuerza de ventas, etcétera, y el resto de equipos. Sí, pues mira, tenemos prácticamente casi la mitad en fuerza de ventas. En fuerza de ventas incluimos pues equipos incluso un poco más, y si ponemos equipos de marketing y demás, pues superior a 160, más o menos la mitad. Pero 100 de ellos están en la fábrica, en Utebo, en Zaragoza, haciendo un trabajo absolutamente necesario y mandando fármacos fabricados aquí a todo el mundo, ¿no? Y investigados aquí. Del resto, pues tenemos también muchísimas posiciones de soporte, ¿no? Pues eso, como cualquier compañía farmacéutica, desde Business Intelligence, atendemos a las farmacias, farmacovigilancia, has nombrado un montón de marcas, de opciones terapéuticas que tenemos, pues eso necesita un equipo de regulatorio haciendo un trabajo excepcional, con lo cual pues con el volumen de facturación que tenemos y el número de productos que tenemos, pues un equipo de 327 personas está optimizado. Sí, ya puedo imaginarme que sí. Oye, tengo curiosidad porque justo ahora en Dedicare estamos empezando a pensar en una estructura corporativa, ¿no? Al tener una filial en Turquía, nos planteamos que España también se convierta en una filial, poder crear una estructura holding, y entonces empezamos a preguntarnos internamente dónde se imputan las facturaciones de cada negocio. Y en esto quería preguntarte, la facturación en España, o sea, la exportación que se produce desde España por la fábrica, ¿computa en España o computa en holding? Eso es un tema que es mejor preguntarle a los expertos financieros. Yo ahí prefiero no entrar en ese tipo de disquisiciones, porque
no son ninguna 100% válida, con lo cual tendría casi que hacer un speech solo de esto y no sería yo la persona adecuada. Perfecto. Pero sí es verdad que cada vez en un entorno o en un mundo globalizado, el cómo se hacen ese tipo de operaciones es más importante o cobra una importancia más alta para las organizaciones, y es un tema donde estar bien asesorado es prácticamente necesario, porque también nos interesa como compañía, y por eso seguimos fabricando en España, mostrar a España que nosotros parte del dinero que hacemos como compañía lo dejamos también en beneficio del propio país, y esto es un tema que para nuestra compañía y nuestra organización es un tema clave, con lo cual cada compañía ahí debe poner en equilibrio ambas cosas. Sí es verdad que en este mundo globalizado del que hablamos, las opciones son tantas como personas con las que hables, solo que tu compañía debe decidir en base a valores. Sí. Nosotros tenemos valores fuertes, compromiso, colaboración, excelencia, que nos marcan bastante la hoja de ruta. Y para nosotros podíamos tener un lema de ayudar a cuantos más pacientes mejor, pero para nosotros el lema es desarrollar el mejor potencial de vida de las personas. Y yo soy de los que dicen, y nuestra compañía también, empieza por los sitios donde estás, ¿no? Muchas veces queremos ayudar al mundo y te olvidas de ayudar a tu hermano, a tu madre, que son los que tienes más cerca. Pues un director general como yo lo que quiere ayudar primero es a la gente que trabaja en su propia compañía, para que estos se ocupen de otros y así nuestra organización acabe teniendo un impacto en la sociedad. Pero empieza por lo de cerca y no por lo de lejos. Es el corolario sobre cómo operar. Qué bueno. No, pero está muy bien. La pregunta viene sobre todo porque, claro, cuando tienes tantas fábricas en tantas partes del mundo donde puede ser que tengas o no tengas fuerza comercial, tiene que haber toda una arquitectura de entender bien en dónde se imputan cada una de las facturaciones, que no debe ser nada fácil, ¿no? Pero sí, ese es un debate de mundo globalizado, ¿no? Efectivamente. El offshoring, el dónde fabricas. Yo creo que afortunadamente, y por supuesto Recordati lo es una compañía que no ha perdido la visión cercana, la visión familiar con la que nace la compañía, de tener un elemento de responsabilidad social corporativa. No solo estamos comprometidos con la sostenibilidad a nivel global, estamos comprometidos con la sostenibilidad a nivel local, y esto se refiere también a las personas, al bienestar de las personas. Invertimos mucho dinero en que la gente que trabaje con nosotros tenga las mejores condiciones laborales, e invertimos también dinero en que las sociedades donde desarrollamos nuestra actividad tengan parte de los beneficios que obtenemos dentro de nuestras operaciones. Colaboramos con Casa de la Caridad, colaboramos con el Doctor Sonrisas, llevando clouds a los hospitales, que es una cosa de las que nos sentimos orgullosos, ya no por el dinero no que invertimos ahí, sino por la consecuencia de tal. Pues con Casa de la Caridad hemos aportado pues en La Dana, donde estamos todos. Nosotros operamos en Valencia, tenemos médicos, enfermeras, farmacéuticos, pacientes en Valencia que necesitan una mano, y ahí nuestra compañía no mira a los lados y nos remangamos. Yo creo que cuando transmitía al equipo de Global el problema de Valencia, lo conocían ya porque esto en Italia salió en los medios y en nuestra central también, tardaron menos de 6 horas en darme el ok para hacer una donación, que no comentamos las cantidades, pero una donación generosa, para ayudar. Esto es lo que hace sentir a uno orgulloso de la compañía en la que trabaja. Y además te das cuenta de la eficiencia de operar en una compañía en lugar de en una administración. 6 horas para dar una ayuda, cuando en las administraciones... Ahí no quiero entrar en temas políticos, pero sí es verdad que... Ya lo digo yo. En el mundo actual, si tengo que recomendar un libro de management en general, y muchos políticos le vendría bien leer este tipo de libros, como Humanocracia, de Gary Hamel,
Bueno, gracias. Es un libro muy moderno y habla de poner a las personas en el centro, no a las de lejos, sino a las de cerca, que es algo en lo que yo personalmente creo. Es una evolución para mí del liderazgo con vocación de servicio, que yo creo que es un tipo de liderazgo que no hay que perder. Uno está adquiriendo una responsabilidad para servir a algo o a alguien. En mi caso, o en el caso de los que trabajamos en Recordati, es nuestro propósito, nuestra visión para y por la sociedad para los próximos tiempos. Y luego te dice otra cosa, entre líneas, dice muchas, y aparte lo dice de una manera organizada, como para que se pueda aplicar en cualquier organización. Habla del gran problema de la burocracia a los que nos enfrentamos organizaciones una vez creces, y a los que se enfrentan también, pues hablas de política, pues a lo que nos enfrentamos los estados, o etcétera, etcétera. Yo creo que la burocracia está muy bien, te permite ordenar las cosas, pero hay una máxima siempre, hay siempre una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Cuando estás empantanado en burocracia, yo suelo aplicar la máxima, la gente se suele preguntar cómo podemos mejorar este proceso. Ajá. Yo la primera pregunta que me hago es si lo puedo eliminar. Qué buena. Sí, sí. Y te digo, muchas veces dices, lo elimino y ¿qué pasa? Y la gente dice, pues no lo sé. Y digo, pues probamos 2 semanas a eliminarlo. Si vemos que no pasa nada, seguimos, y cuando pase lo retomamos. Que seguro que no se rompen tantas cosas, ¿no? Y yo creo que el mundo cambia muy rápido, y esto demanda que nuestros procesos sean más flexibles. Dentro de que vivimos en un entorno, si hablamos de salud, donde tratamos a pacientes y la regulación es más que necesaria para proteger a los pacientes. Si hablamos de protección de datos, por supuesto necesitamos protección de datos. Lo que pasa es que necesitamos hacer también autopistas de la información, ahora que la información es manejable, porque antes no lo era, para que los avances lleguen al paciente mucho antes. Claro. Entonces, imaginemos un estado, la cantidad de información que tiene sobre los pacientes. No compartas el nombre del paciente, pero empieza a poner en un open space toda la información que te puede servir para investigar y para ayudar más rápidamente a los pacientes. Hemos demostrado que ante una crisis como el COVID somos capaces de ir rápido. No esperemos a otro COVID para acelerar otro tipo de procesos, como el acceso, como las aprobaciones, etcétera, etcétera, porque esto acaba teniendo consecuencias en los pacientes. Qué bueno esto que dices, porque es sorprendente cómo ante una pandemia, ante una crisis mundial como la que vivimos, el mundo se alinea, pone foco y avanza rapidísimo, y de repente como cuando esto para, volvemos a nuestros hábitos antiguos, ¿no? A mí no me deja de sorprender, incluso en comportamientos personales, sin irnos a estados, en comportamientos individuales, cómo hemos vuelto hacia atrás en muchas cosas. Bueno, en fin, no deja... Hemos vuelto atrás en muchas, y no volveremos a ser los mismos nunca, ¿no? Yo intento siempre ser positivo. Yo creo que hemos aprendido mucho de la pandemia, y la sociedad ha cambiado mucho post pandemia, ¿no? Hemos vuelto sin recuperar los valores de hace 30 años, porque el mundo en 30 años ha cambiado mucho. Sí hemos recuperado algunos de los valores que quizás en muchas partes de la sociedad se estaban perdiendo. Valorar el tiempo libre, pasar más tiempo con los tuyos, porque hemos vivido el no tenerlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí quiero ser optimista, soy optimista patológico, y yo sí veo un cambio en general positivo. ¿Que me hubiese gustado que fuese más grande? Sí, y a otros más pequeño. No lo sé. Ya. Oye, has hablado muchas veces de la importancia de las personas para Recordati, pero muy particularmente para ti como líder del equipo. Además, que conste que también lo has comentado fuera de micro, y me gustaría que entrases un poquito más. ¿Qué cosas concretas, tangibles, has vivido en Recordati, en compañías previas, en cuanto al talento, en cuanto al desarrollo del talento, en cuanto a la captación de talento, el desarrollo, etcétera? Sí, muchas veces hablamos de captación de talento. Primero, el talento lo hay. Discrepo de todo el que dice que hay poco talento. Si alguien dice que hay poco talento, yo siendo un poco transgresor, le diría que abra más los ojos, ¿no? Yo creo que talento hay muchísimo, hay muchísimo talento.
Hay que ver el espacio y la necesidad de talento y luego saber encontrarlo. Y a veces el talento está dormido, también tienes que buscar un ambiente diverso que haga aflorar el talento. Pero una vez lo tienes, muchas veces lo matamos, quiero decir, y aquí hay que ser autocrítico. Yo no puedo decir que yo no lo mato y otros sí. Yo probablemente esté en la media o por debajo, ¿no? Yo creo que atraer talento es bonito, es fácil, retenerlo es más complicado, porque cuanto más inflexible es la organización, más difícil es retener el talento. Y nosotros vivimos en un entorno bastante regulado. El talento atrae talento. Esa es la primera norma. Si tú quieres tener un equipo talentoso, para eso necesitas tener talento dentro. Y si tú traes a alguien con talento y no lo rodeas de talento, lo más probable es que ese talento, aunque le pagues bien, se vaya. Porque habrá otro que le pague bien y le rodee de talento. Entonces, yo creo que el talento es una demanda interna de excelencia que debe tener cualquier líder a día de hoy. Y vuelvo a repetir, muchas veces entendemos el talento como único y general. Yo creo que hay talentos diferentes para diferentes necesidades de compañía y diferentes posiciones, con lo cual no pensemos en el talento como en una persona que lo puede hacer todo bien, sino como en una diversidad de personas que hacen un todo. Es decir, cada vez creo más en el talento colectivo y menos en el individual, porque el mundo se vuelve más y más complejo. Hace años, muchos ya, pues a lo mejor 20 años, ser un talento dentro de un departamento, si hablamos, si te gusta la Fórmula 1 de Adrian Newey, que ha puesto coches ganadores siempre en el mundo, pues antes se bastaba solo. Tú diseñabas un buen coche, lo construías más o menos bien y la cosa tiraba. Hoy necesitas un equipo de talento. Y eso es lo realmente difícil de crear y más difícil de mantener. Pero es necesario. Y ese equipo de talento es de talentos diferentes. Normalmente esos talentos tienen que aportar cosas diferentes. Por tanto, una compañía como la mía ha firmado la Carta de Diversidad, fichamos gente de diferentes edades, aunque tenemos una media de edad de 49, pues ahora tratamos de bajarla un poquito si podemos con nuevas contrataciones. Contratando al mejor, sí, pero entre dos iguales, pues de lo que tienes menos. ¿Por qué? Porque eso enriquece al equipo, lo diversifica y un equipo diverso es más talentoso, porque expresa identidades diferentes en el mismo entorno. Sobre las personas, yo digo que si las personas son importantes para ti, le tienes que dedicar tiempo. Entonces, no vale decir que el talento y las personas son importantes y luego no dedicar tiempo a las personas, sino dedicar tiempo al talento. Cosas concretas, yo veo a todo el que entra en la compañía nuevo, a cualquier posición, aunque sea para una posición temporal, porque si no, no voy a predicar el walk the talk. Si la gente es importante para ti, dedica tiempo y recursos a atender a la gente. Sí, pero con 300 personas esa misión, ese objetivo que te pones es harto difícil. Sí, pero ese todavía es un número manejable, porque no entra tanta gente nueva, afortunadamente, todos los días. No tenemos una rotación muy alta, precisamente porque creo que como equipo retenemos el talento y tenemos talento dentro. Pero cuando hay oportunidades hay que dedicar tiempo y recursos. Sigo pensando que el éxito muchas veces en las organizaciones se juega a la hora de incorporar a alguien nuevo, a la hora de recibirle bien y mostrarle lo que se espera de la persona, pero también mostrarle lo que la persona puede esperar de la compañía y de los que trabajamos con esta persona en la compañía. Y yo creo que este es un diálogo que no debemos perder, que hay compañías que lo han perdido, y aquellas compañías que lo han perdido, cuando examinan por qué están fallando, normalmente tratan de recuperar esta parte, con lo cual cuando lo tienes, mejor abrazarlo y cuidarlo para no encontrarte en una demanda de talento y personas. Y vuelvo a decir, todos tenemos talento, el caso es que lo afloremos, ¿no? Se habla muchas veces de que sale de las empresas gente sin talento. Yo suelo decir siempre que en un mundo ideal, con un manager ideal que tú no eres,
esa persona podría haber desarrollado una posición talentosa dentro de la organización que deja, ¿no? Entonces, yo creo que hablábamos de las responsabilidades de un líder, y yo creo que una de ellas es asumir que has fallado tú y como parte de la organización cada vez que tienes que tomar una decisión desagradable por un tema de performance. Luego otro tema son las necesidades operativas, que a lo largo de los años van cambiando. Lo que necesitabas en un departamento y se necesita en otro, y eso nos obliga a las compañías a evolucionar, claro, siempre dentro del máximo respeto a las personas que hacían una determinada función. Está claro. Y me han resonado varias cosas que has dicho, y una de ellas, en una compañía tan pequeña como la nuestra, que todavía es un equipo de 20, 30 personas, es un equipo donde la cultura todavía es fácil hacer que entre y que penetre, aún así, siendo tan pequeños, me obsesiona que el talento esté rodeado de talento, que es una frase que has dicho, ¿no? Que el talento esté rodeado de talento. Porque ciertamente, si no estimulas ese talento nuevo que llega, o incluso el que ya está en la compañía, si no haces que saque su máximo potencial, aquellos que sí que son high performers empiezan a bajar pistonada, ¿no? O pueden llegar a irse. Y esto es una lástima. Yo me obsesiona, me encantaría tener un equipo lleno de todo tipo de personas talentosas que se retan los unos a los otros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se genera un equipo de high performers para que todos vayan en esta misma sintonía? A ver, yo creo que hay miles de libros y miles de recetas diferentes. Yo soy bastante simplista, ¿no? Yo veo talento en todas partes. Es decir, prueba, da igual el tamaño de la compañía o el tamaño de tu equipo. Tienes un equipo de 6, hazle la pregunta a los 6 que levante la mano, o mejor dicho, que mantenga la mano abajo aquel que cree que no puede ser el mejor talento de la compañía. Lo más probable es que los 6 levanten la mano. La pregunta que tú te tienes que hacer como líder de esas 6 personas que han levantado la mano diciendo que pueden ser líderes, seguro que entre los 6 tú estás pensando por dentro, pues mira, ese no le veo, ese en eso es otro desastre y a ese no le veo, ese en cambio podría serlo. Pero levantan la mano convencidos de su propia persona. Es verdad que tú ves que a uno le falta trabajar más, al otro pensar de una manera más estratégica, pero tienes el elemento fundamental. Las 6 personas creen que pueden aportar. Qué bueno. Realmente la pregunta que tú te debes hacer es ¿dónde pueden aportar? Y a lo mejor lo que le tengo que preguntar es ¿dónde crees que puedes tú aportar más para ser ese talento que yo no he visto? Esto no se lo dices, pero sí cambias un poco tu manera de afrontar la situación para ver que todo el mundo a tu alrededor quiere ser un talento y todo el mundo merece ser respetado por tratar de serlo. Ahí yo creo que estás consiguiendo el primer empuje al motor que todos llevamos dentro, ¿no? A ese motor que muchos dicen tienes que venir motivado de casa. Bueno, estoy de acuerdo, hay que venir motivado de casa, pero cuando encuentras un entorno que cree en ti, y esto es un entorno que cree en ti, tú percibes que tu entorno cree en ti, tú tratas de dar lo mejor. Tú dile a un niño que lo va a conseguir y se caerá 20 veces, sangrará por las rodillas, pero lo consigue. El adulto es igual, estamos un poco más dormidos, pero si nos empujan 2 veces en vez de una como a un niño, yo creo que somos capaces de por lo menos intentar dar lo mejor de nosotros mismos, que ya será lo mejor, algo mejor de lo que dimos el día anterior, que no está mal, ¿no? Tuve un jefe antiguo que decía: Javier, la gente que va bien no te necesita. El que va muy mal y no tiene ganas tampoco te necesita. El que te necesita es al que por alguna razón le cuesta, porque tendemos a pensar que todos tenemos una vida ideal. Y nuestra vida es nuestra vida, está nuestra vida personal y nuestro trabajo. Si la cosa te va mal en casa, con tu pareja, con tus hijos, un hijo con problemas, llegar al trabajo y liberarte de todo esto y poner todo tu énfasis, si nadie te ayuda desde fuera, hay que entender que es duro. Por tanto, yo no digo que una empresa se tenga que ocupar de el bienestar de tu familia como primera opción, pero a lo mejor después de ti es la segunda opción que debería pensar tu jefe.
cómo está tu entorno y si de alguna manera con sus palabras, con su escucha o con su ánimo puede ayudarte a mejorar tu entorno. Oye, se nota que este tema te gusta y le dedicas tiempo para reflexionar, ¿eh? Todos tienen talento, todos quieren y quieren intentarlo. Me resuena, Javier. Oye, volvamos a Recordati, pero ahora a futuro. ¿Hacia dónde va Recordati a partir de ahora? Pues a ganar con lo que hemos decidido de dónde nos queremos ver. Queremos excelencia en SPC, queremos que esos pacientes que tienen patologías más del día a día, más comunes, reciban el tratamiento adecuado y en el menor plazo posible, ¿no? Queremos llegar a la excelencia con ellos, llegar a más pacientes, llegar a más países, llegar a más personas. Queremos darles más opciones dentro de diferentes patologías o de diferentes áreas terapéuticas. Y por otro lado, queremos ayudar a unos pocos con las enfermedades raras, pero llegar a muchos más pocos de los que llegamos hoy en día. Y esos dos son los motores que nos mueven, con una serie de valores como es la colaboración, la excelencia, la igualdad, el motor, digamos, que nos mueve a aportar algo a la sociedad donde trabajamos. Perfecto. Si te parece, ahora me gustaría hacerte preguntas más de índole personal para saber quién es Javier, más allá del actual director general de Recordati. Pero antes me gustaría preguntarte, Javier, en estos tiempos que llevas como primer ejecutivo de varias compañías en el mercado español o en el sur de Europa, ¿cuáles son los grandes aprendizajes? Aquello que puedas compartir con esta audiencia, 2 o 3 aprendizajes importantes que nos teníamos que llevar. Sí, lo primero es que muchas veces pensamos en posiciones, ¿no? Yo creí que iba a dirigir el mundo cuando fuese gerente de área, luego pensé que de director de unidad de negocio iba a cambiar el mundo, luego de director general y hasta que te das cuenta de que el impacto está en lo que haces en tu entorno en el día a día, ¿no? Da igual aquello que hagas, hazlo con todo. Muy bien. Te guste más o te guste menos, a nadie le gusta todo lo que hace en su trabajo y a nadie le gusta todo el área que le toca trabajar. Da igual lo que te toque hacer, piensa en el propósito y da lo mejor de ti siempre que hagas algo. Eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido. Y lo otro llega solo. Ya elegirás si vas o no vas, pero cuando lo das todo en lo que haces, normalmente hay gente que va a apostar por tu desarrollo. La otra cosa que he aprendido es que el impacto que puedas tener en tu entorno tampoco depende de la posición que ocupes. Hay un libro muy bueno que he leído también hace poco que va sobre networking, ¿no? Un libro muy conocido, Nunca comas solo, que probablemente no sé si lo has leído, pero, pero toma nota. Es más o menos como el mítico cómo hacer amigos, pero a lo moderno, ¿no? Vale. Ahí hay 2 aprendizajes. Uno, que nunca estás donde estás gracias a ti, siempre te ha ayudado alguien. Y 2, que el impacto que puedas tener en los demás no depende de la posición que tienes, depende de lo que tú quieras impactar y ayudar a los demás. Y esos son 2 grandes aprendizajes. Uno, te ayuda a agradecer el que todo lo que tienes lo has conseguido a través de gente que te ha ayudado a crecer. Cuanto más arriba estás, más gente te ha ayudado a crecer, indefectiblemente. Ya no dependes, cada vez dependes menos de tu propio trabajo. Y yo creo que es un buen balance. Por un lado, darte cuenta de que puedes dar un bien, digamos, tengas la posición que tengas, y por otro lado, tengas la posición que tengas, agradece todo lo que te ha llevado a estar ahí. Y tanto una cosa como la otra va de personas, ¿no? Y de ser agradecido, ¿no? Y de devolverlo en la medida en lo que puedas. Que bueno, antes has dicho una cosa cuando estábamos hablando sobre tu trayectoria profesional, que en los principios habías cometido errores por excesiva ambición, ¿no?
Y para todos aquellos jóvenes con excesa ambición, que hoy en día además es muy notorio que con 1 año o 2 años de experiencia ya quieren ser directores generales, para estos jóvenes, ¿qué les compartirías de estos aprendizajes de tu carrera? Es difícil, ¿no? Hay quien dice que hay que fallar muchas veces para aprender, pero también es verdad que la gente que suele llegar más lejos, y veo gente que con 30 años los estás viendo por ahí, dirigen compañías a nivel mundial y algunos de ellos con mucho éxito y pensando mucho en la gente, suelen aprender rápido de sus errores. Yo creo que los errores, el primer aprendizaje que tienes que tener con ellos es reconocerlos. Muchas veces la gente te habla de tus errores y tú te justificas, y todos tendemos interiormente a justificarnos, ¿no? Yo creo que si uno aprende a cada vez justificar menos sus errores sin flagelarse, porque hay que quererse a uno mismo también, estás más cerca de superarlo. A mí me llevó, la verdad, bastante tiempo y es verdad que pues haya gente que lo ha padecido. Afortunadamente no hay un número de teléfono con críticas abiertas, si no el debate sería largo, ¿no? Lo importante al final es reconocer los errores, no tratar de taparlos, reconocer que uno se ha equivocado y se ha equivocado en repetidas ocasiones, y no mirar tanto atrás, quererse a uno mismo, darse nuevas oportunidades y tratar de hacerlo mejor al día siguiente. Pero eso es parte de la responsabilidad que uno asume con cada posición. Lo que tú tienes que levantarte cada día es pensando en que esos problemas que tú decides tratar de atajar como líder en una organización, o como líder de un equipo, o como líder de tu propio trabajo, esos problemas que tú decides atacar, tú tienes la convicción de que los vas a tratar con más cariño de lo que lo trataría cualquier otro. Que eso también es quererse. Y es decir, vale, he podido fallar 5 veces, pero mañana me voy a levantar con la ilusión de volver a hacerlo mejor que nadie. Y eso, pues, es un impulso que uno no debe perder. Entonces, yo creo que hay una ambición positiva y una ambición positiva que mal llevada te puede llevar a cometer errores. Y los errores no suelen ser romper libros ni cosas, ni que un negocio crezca un 2 o un 3% o decrezca un 2 o un 3%. Los errores suelen ser con las personas, y son los errores más difíciles de recuperar y más importantes para recuperar. Incluso con tu propia carrera profesional, a veces por esa excesiva prisa, cambias de trabajo con demasiada frecuencia. Yo me he encontrado currículums recientemente, si ha salido a debate en alguna conversación, de gente que con 30 años o con 40 años tienen 20 experiencias laborales, ¿no? Entonces te acabas convirtiendo en alumno de todo, maestro de nada, porque no te has dado el tiempo para hacer ese pozo que tú decías antes, ¿no? Sí. Ese conocimiento profundo de la organización, sí. Conocimiento profundo de tus compañeros, de las fortalezas, de las debilidades, del mercado, del sector, de los productos, de los profesionales con los que trabajas. Si no tienes ese conocimiento, no puedes sacar el máximo provecho, ¿no? Sí, pero ahí también voy a ser un poco transgresor, ¿no? Y llamar a una apertura de mente, ¿no? Y eso es diversidad. Necesitamos gente que haya cambiado 20 veces de trabajo, probablemente no para hacer determinados trabajos, pero necesitamos ese tipo de gente que tenga una experiencia de todo para no perder un mundo que estratégicamente se mueve muy rápido. Yo creo que hay siempre un equilibrio, y el punto de vista es que muchas veces estamos mirando a que queremos a todo el mundo cortado por el mismo patrón. Y lo que debemos es sacar el máximo provecho de las experiencias que hemos tenido. Imaginemos, peor de los casos, que esta persona se ha equivocado cambiando tanto tiempo. Bastante tiene en su cabeza porque se va a dar cuenta. Si vives suficientes años, acabas dándote cuenta de muchos de los errores que has cometido. Pero una vez
se ha dado cuenta del error que hacemos. Claro. Le quitamos las opciones y le decimos, tú ya nunca sabrás tanto de este tema concreto como este que lleva 20 años. También voy a hacer el ejercicio al revés. He conocido mucha gente que te dice que tiene 20 años de experiencia y ha repetido 20 años el primero. Exactamente. Entonces, ¿quién tiene más experiencia? ¿El que ha hecho un año cada cosa 20 veces o el que ha repetido 20 años el primero? Entonces, yo creo que en general como líderes tenemos una obligación moral y colectiva de hablar de diversidad, pero hacerlo sin condicionamientos, pensar que lo diverso es bueno y lo que me da la frase de no quieras nunca estar rodeado de gente que piense como tú, porque para eso te bastas solo. Gente que te da la razón y que opinamos todos igual, dices tú, muy bien, qué bien me siento hablando con mis iguales, pero realmente tú quieres gente igual en una organización. Esto es lo que va a llevar a una organización a crecer. Y te digo más, la gente con la mente más abierta y más inteligente suele rodearse, o sea, tú buscas a la persona más inteligente en cualquier organización y normalmente es la que está rodeada de gente más diversa. Y yo, desgraciadamente, no soy de esos más inteligentes, pero cuando veo a alguno inteligente, sí digo, mira, este sí no tiene miras en tener gente diversa a su alrededor. Entonces, como líderes de organización, podemos no ser todo lo inteligentes que son estos, pero sí copiar a los inteligentes, y los inteligentes se rodean de gente de diversa edad, diversa condición, diversa religión, color de piel, diversas experiencias. Muy bien, sí, desde luego esto enriquece muchísimo a la compañía. Oye, qué bueno, la verdad que me está sirviendo casi como terapia conversar contigo. No, hombre, no, al revés. Me ha tocado hablar a mí, ¿no? Javier, vamos a los temas más personales. Y aquí lo que busco es un poquito de cosa picante, ¿vale? Cosas tuyas personales. Un lugar para ti que sea especial para perderte, para evadirte. A ver, vivo ahora en Milán, voy y vengo cuando tal, Galicia, gallego. Me hablas de Santiago de Compostela y se me caen las lágrimas. Sí, entonces yo creo que cuando estás fuera de tu tierra, y los gallegos somos de Morriña, uno echa de menos su tierra, su familia y los suyos, con lo cual, viviendo fuera de tu tierra, no me viene otro sitio a la cabeza donde me apetezca perderme. Qué bueno, Santiago, muy bien. ¿Afición o un vicio que puedas confesarnos? Afición, un montón de cosas. Han evolucionado con la edad de los hijos, porque si quieres estar con ellos, tus aficiones pues últimamente pádel, leo libros de todo tipo, viajar me encanta, y bueno, pues mira, algo que no suelo confesar, pues los anime me gustan, y ha sido algo que comparto con mis hijos. Comento, me llama, papá, he visto uno buenísimo, pues digo, venga, echamos un vistazo y comentamos los capítulos. Bueno. Oye, pues qué bueno esto que me comentes. Yo también soy un fan del manga, y de todos, evidentemente, pero de ciertos mangas. Y tanto es así que... Cógete Solo Leveling, buenísimo. ¿Cómo? Solo Leveling. La están poniendo ahora en simulcast, una genialidad. Pues mira, esto no lo conocía. Yo los que conozco son los míticos de One Piece, ¿no? Estos son Naruto, Dragon Ball, este tipo de cosas. Y me hizo ilusión porque aquí hubo un invitado, un emprendedor de una compañía de software de dermatología, que no solamente le gustaba el manga o el anime, sino que nos llegaba a confesar que una de sus referentes, y ahí voy a preguntarte ahora sobre tus referentes, era Luffy de One Piece. ¿Sí? ¿No? Para él es un referente. Los valores que hay detrás de Luffy, ¿no? El personaje ficticio, ¿no? Entonces, en tu caso concreto, un referente vital o profesional. A ver, yo tengo dos. Mi madre, por resiliencia y demás, o sea, quedarse con 6 hijos, viuda con 30 años, pues hace años, no era fácil, ¿no? Por eso, nosotros como compañía estamos dentro de Mujeres en Pharma, tenemos un 52% de mujeres. Desde que hemos llegado hace un año, pues nuestro comité de dirección ya está paritario,
pero creo que el papel de la mujer queda mucho por hacer por la mujer, ¿no? He vivido con 4 hermanas, nos ha criado mi madre en tiempos más complicados y yo creo que todavía queda por hacer. Es verdad que España está a la cabeza, pero mi madre es un buen referente de pelea, lucha, acabó la carrera par de años antes que yo, o sea, se dedicó a criarnos y luego farmacéutica en el pueblo, o sea, mi madre. Y luego también mi tío Luis, mi padrino, el de la farmacia, bueno, pues que me acogió y me ha enseñado pues el amor al business, ¿no? Hice farmacia pensando que iba a trabajar en una farmacia y ahí descubrí que lo que me gustaba era pues, la gente, el business, etcétera, etcétera. Y tengo la gran suerte de que lo combino todo. Vivo de salud y hago business también. Pues disfruto con lo que hago. Son mis 2 referentes. Qué bueno. Además, decías antes, por seguir con el tema de los referentes y por seguir también con el tema de las aficiones y demás, antes decías que en tu época joven, no sé si lo sigues haciendo, habías hecho judo. Sí. Y que además de ahí te viene, supongo, un espíritu competitivo también. También. No sé qué vino antes, ahí estaba. Cuéntanos un poquito este tema del judo. El judo me encantó, ¿no? Desafiarte a ti mismo desde muy niño. Yo soy muy competitivo, los deportes más o menos se me han dado bien. Y el judo fue prácticamente durante mi juventud e infancia, desde los 7 hasta los 15, 16 años, pues mi motor vital, ¿no? Y es verdad que el judo particularmente te enseña muchas cosas, ¿no? Y mira, hoy en día que lo veo ya con una perspectiva empresarial, el judo es un deporte que te enseña a usar la fuerza del otro en tu favor. Yo creo que en un mundo tan competitivo como el que vivimos no es una mala enseñanza. Te enseña también a tener disciplina. El judo es un deporte que da, bueno, bonito, ¿no? Viendo combates, yo lo veo bonito, esto es cuestión de gustos, pero para hacer un combate has hecho 10.000 repeticiones de cada cosa durante un montón de tiempo, y esto es otra gran enseñanza en la vida, que si quieres ser bueno en algo, que te pille practicando y trabajando, ¿no? Así que yo creo que el judo, ganes o pierdas, enseña mucho. Y luego me ciño a los libros. Si tú coges una persona, un grupo de 100 personas, 20 son deportistas y los pones en el mundo empresarial, las posibilidades de que los 20 deportistas estén en el top 40 de tal son del 70-80%. ¿Por qué? Porque los deportes enseñan desde la disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo, etcétera. Y esto en la vida profesional, pues es bueno tenerlo en mente. Qué bueno. Oye, háblanos de un contenido que consumas habitualmente en forma de podcast, serie, película, manga, anime. Ya nos has dicho libros, nos has dado dos, Humanocracia y Nunca comas solo. Sí. Dinos algún otro contenido que consumas habitualmente. Interesante. A ver, últimamente, lo digo interesante, por decir algo diferente, pues lo que ve todo el mundo también, pero por ejemplo, me gusta aprender de mecánica, de coches. Pues, ¿sí? Coches, todo lo que tiene motor, en general me gusta. Durante una etapa en mi vida he tenido coches eléctricos, teledirigidos, de estos, pero profesionales, corren un montón y demás, y todo lo que tenga motor, a mí particularmente me gusta. Yo sería feliz jubilándome mañana con un buen garaje. Un buen garaje, no digo lleno de coches impresionantes, no, un coche para trastear. Eso sí me gustaría. Hostia, mira, un alma de mecánico, un alma de ingeniero tienes también. Sí, un poco. Ahí me sale el segundo de ellos. El primero está haciendo business, el segundo parece que tira ingeniería. Mira, el segundo de mis hijos. Sí. De ahí viene. Muy bien. ¿Y un hábito que tengas muy marcado para conectar, para desconectar, o una disciplina, rutina diaria? Ya, también voy a contar aquí cosas que he contado alguna vez, pero no cuento tanto. Yo, por ejemplo, el día lo planeo en la ducha. Ajá.
Entonces, hay veces que me ducho en 10 minutos y veces que esto no es muy sostenible lo del agua y veces que me ducho en 30, ¿no? Pero salgo con el día marcado. O sea, lo que me doy tiempo por las mañanas es siempre tiempo para ducharme. Entonces, en la ducha organizo ideas y salgo con el día prácticamente, claro, la agenda está. Sí, Puesto, claro. Pero fuera de la agenda, yo creo que tienes la otra parte de la agenda, que son las prioridades, sí, que pueden estar escritas o no, y ahí las ordeno. Qué bueno, mira, no lo habían comentado. Y es cierto que además se dice mucho que en la ducha se producen muchos aha moments, ¿no? O sea, que está muy bien. Para mí es fundamental. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Javier, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acercarte a nuestra casa y ahora pues seguimos un poquito más con el micro cerrado. ¿Te parece? Un placer, oye, agradecerte un montón la oportunidad y decirte que me he sentido como en casa. Así que, qué bueno. Que nada, un placer. Pues un placer y a los demás hasta la próxima. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.